Muy bien, vamos a continuar entonces, hermano, hablando de los beneficios de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia. Hemos empezado el anterior domingo a hacer una introducción acerca de lo que es la singularidad de la Biblia, ¿no? No hay otro libro como la Biblia. La literatura universal hizo de la Biblia una declaración interesante. La declaró el libro de los libros. Y por algo debe ser, ¿no? Por algo debe ser. Hermanos, yo decía, si para aprobar alguna materia o aprobar una carrera nos leemos varios libros, ¿cuánto más la Biblia, hermano? Y vamos a ver por qué en esta mañana debemos leer la Biblia. Vamos a hablar de los beneficios de leer la Biblia, de guardar la Biblia, de tener presente el mensaje de la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Está bien? Vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios. Proverbios, el capítulo 6, para leer 2 versículos. Porque el otro, del que voy a basar el estudio, es conocido. Miremos este menos conocido de Proverbios. ¿Está bien? Hasta el versículo, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23, para entender bien el contexto de lo que está hablando. Capítulo 6, Proverbios 6, desde el 20, nos vamos a centrar en el 23 y 24. Solo el 23 en realidad, pero vamos a leer hasta el 24. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no te alejes de la enseñanza de tu madre. Subraya ahí mandamiento y subraya enseñanza. ¿Ya? Y dice que estos mandamientos y esta enseñanza, 21, átalas siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara. Subrayen otra vez: mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Subrayen lo último: reprensiones que te instruyen. Hermanos, el hombre más sabio que pisó esta tierra, Salomón, ¿no?, nos cuenta de que la enseñanza, los mandamientos, las reprensiones de nuestros padres, antiguamente así se transmitía la enseñanza, ¿ya? De manera verbal, de padres a hijos, ¿no? De hijos a sus hijos, y los hijos a los hijos de sus hijos, y así, de manera verbal, ¿sí? Antes de tener la palabra escrita. Entonces, esta revelación progresiva de Dios, de su palabra, hermano, ahora la tenemos compilada en la Biblia, ¿ok? Entonces, las palabras que dije que subrayen ahí, que son mandamientos, enseñanzas, reprensiones, tiene que ver, hermano, con la palabra de Dios, tiene que ver con las escrituras que ahora tenemos aquí en nuestras manos. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí tenemos ya compilada toda la instrucción de Dios, las reprensiones, enseñanzas y también mandamientos, ¿no? Dios nos ha dejado en su amor, en su gracia y en su misericordia, para que nosotros, hermanos, lo conozcamos y sepamos cómo vivir una vida que le agrada a nuestro Dios. ¿Está bien? Entonces, de estas palabras, aquí dice el versículo 22. Ahora todos nos centramos en el versículo 22. Bueno, dice: guárdalas, átalas, ¿no?, en tu cuello y en tu corazón, enlázalas. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante el guardar la palabra, el obedecerla, el atesorarla, el tenerla presente? El versículo 22 nos da 3 razones, hermano.
En primer lugar dice, a ver, apunte número 1, te guiarán cuando andes. Entonces, Dios a través, hermano, de las Escrituras, a través de sus mandamientos, enseñanzas e instrucciones que tenemos aquí, y también reprensiones, a través de ella dice, te guiarán cuando andes. Cuán importante, hermano, es tener una guía, ¿no? Una guía. Los turistas, si no tienen un guía turista, se pierden, donde sea que se metan, ¿no? A explorar. ¿Se da cuenta? Si usted, por ejemplo, compra un artefacto electrónico que no conoce, y ahora con tanta tecnología, sí o sí necesita, hermano, un manual de instrucción para recibir guía. Cómo encender, cómo apagar, cómo hurgar, paquete, botón, paquete, otro botón, ¿no es? ¿Sí o no? Entonces necesitamos guía, hermano. Entonces todos necesitamos orientación, necesitamos guía, ¿no? Explicación de cómo actuar o cómo hacer las cosas, ¿sí? Ya sea en el trabajo, en la casa, o sea, cosas que no sabemos usar, ¿no ves? Y es por primera vez el que va, por ejemplo, a un trabajo X, ¿no es cierto? Especialmente donde hay documentos, donde hay archivos, ¿no? En fin, necesita el que está saliendo, ¿no? Y dejándolo el puesto, necesita guiarlo cómo se hace esa operación. Por ejemplo, hay siempre cajero, ¿no ves? Cuando va a salir un cajero y el que va a entrar, ahí está. Y el cajero antiguo está parado, orientándole, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el movimiento? ¿No es cierto? ¿Qué movimiento va a hacer en esto o en esto otro? Así, ¿no ves? Imagínense, hermanos, nosotros como hijos de Dios, si ya lo hemos conocido como Señor y Salvador, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, necesitamos, hermano, una guía. Porque dice la Biblia que el que cree en Cristo nace de nuevo, es como un bebé, ¿no es? Recién nacido. Y el bebé, el niño, en la infancia, siempre va a necesitar de la guía, ¿no? Del tutor. Eso es la Biblia, hermano. Ese papel juega la palabra de Dios, las Escrituras. No sé si han leído en Gálatas, el apóstol Pablo usa un versículo interesante. Abra su Biblia ahí, Gálatas 3:24. Gálatas 3, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículo 24. Escuchen esto. Aquí está hablando el apóstol acerca del propósito de la ley, que empieza en el versículo 19. Y hablando del propósito de la ley, ¿para qué fue dada la ley? O sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es la ley de Moisés, la ley de Jehová. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Versículo 24. ¿Cuánto, Gálatas? Sí, Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley, hermano, ser nuestro ayo. La palabra ayo se le llamaba al guía, al profesor, al tutor de un niño. ¿Ya? Las personas, los empresarios, ¿no? Los adinerados siempre tenían su maestro en casa para su hijo. Ese era el ayo, el tutor, ¿ya? De los niños. Y dice que necesitamos ayos. Si usted lee el versículo, todo el capítulo 3 de Gálatas, está hablando del ayo, comparándolo a la ley. La ley es eso, el ayo que nos lleva hasta que el niño crece. Y una vez crece ya no necesita de ayo. Ya es mayor de edad. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la comparación. Pero está diciendo que la ley es nuestra guía, nuestro tutor, nuestro ayo, que de la manito nos lleva a Cristo. La ley no salva, hermano. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para que el hombre pecador se mire en el espejo de la palabra de Dios y ahí diga: esta es mi condición espiritual. Y la ley, como nuestro ayo,
como nuestro guía, nos lleva a quien tiene la solución. ¿Quién tiene la solución? Cristo. Exactamente, hermano. Por eso el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos poéticos nos preparan para recibir al Mesías. Preparan a la humanidad para la venida del Redentor, del Salvador, del Cristo prometido. ¿Sí? Entonces, hermano, es importante pues leer la Biblia, estudiarla, conocerla, porque es nuestra guía, que dice, te guiarán cuando andes. Número 2. ¿Qué dice el mismo versículo? La segunda parte. Estamos en Proverbios 6, 22. ¿Ah? ¿Te guardarán? Te guiarán cuando andes, número 1. Número 2. Cuando duermas, te guardarán. Cuando duermas, te guardarán. Entonces, no solo las escrituras nos van a guiar en nuestro andar, también nos van a guardar nuestro sueño, hermano. Pero más que eso, tiene que ver, hermano, con preservarnos. La palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, van a preservarnos, hermano, o guardarnos, en primer lugar, de pecar. ¿Qué dice el Salmo 119:11? A ver, eso es conocidísimo. ¿Qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos. Esa palabra dichos tiene que ver con la palabra, con las escrituras. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Guardar la palabra, hermano, es ser guardados nosotros del pecado. Nos preserva de pecar contra Dios. ¿Ya? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos va a guardar del error, hermano. Si usted conoce las escrituras, si usted conoce la verdad de las escrituras, entonces va a ser guardado del error. Dios, hermano, usando su palabra, lo va a guardar del error. ¿Ya? Porque si usted conoce la verdad, rápido va a detectar el error. ¿Se da cuenta? Es así. El que conoce, por ejemplo, el contador, el cajero, que está todo el tiempo agarrando los billetes, ¿no? Así sin mirarlo ya, ¿no? Y de repente, otro, ¿no? Medio raro, diferente a los demás, verdaderos. Ah, no, pues a un lado lo pica, ¿no? ¿Sí o no? El que conoce, hermano, la verdad, rápidamente detecta el error. La palabra, hermano, las escrituras nos preservan del error, nos guardan de caer en el error, ¿ya? Nos guarda del maligno y del mal. Si la obedecemos, hermano, si guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ella nos va a guardar, hermano, del mal y nos va a guardar del maligno. Y cuán importante, hermano, es que nosotros seamos guardados, ¿no? Por el Señor. Y por supuesto que el Señor nos guarda, ¿no? El Señor nos preserva con su palabra. Sí, ¿no? Cuán bueno es el Señor, hermano, al darnos su palabra. Y claro, la expresión es interesante porque dice, cuando duermas, te guardarán. Eso me hace pensar de que el Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo en paz dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces, ¿qué dice? Vivir confiado. Me haces dormir confiado. Entonces, cuando duermas te guardarán. Tiene que ver, hermano, con lo que hace la palabra de Dios en nuestra mente. Un ejemplo. Si usted en la noche, antes de descansar, lee la Sagrada Escritura, un salmo, o cualquier parte que esté leyendo, ¿no es cierto? En vez de mirar una película de miedo, va a notar la diferencia en su descanso, ¿no? Hay algunos que, aunque no sea de miedo, nomás miran una película antes de dormir y están a sobresalto en cama, ¿no? Aunque no sea de miedo. Se sueñan que ellos son los perseguidos, ¿no? Que ya lo va a alcanzar el malo, ¿no? O sea, no duermen
tranquilo, ¿no? Como el que está con su mente, digamos, en la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pactos me da descanso, ¿no? O cualquier palabra que haya leído, ¿no ve? Antes de dormir. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se da cuenta la diferencia? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿No? Y uno descansa en paz y tranquilo. Porque la palabra de Dios dice, te guardarán cuando duermas. Cuando duermas te guardarán. Qué hermoso, hermano. Ese papel juega la Biblia. Miren cuán importante, hermano, es que nosotros leamos la Biblia. Y mejor si la estudiamos, pues, ¿no? Si la escudriñamos. Como dice la palabra, ¿no? Escudriñar. ¿Sabe qué significa escudriñar? No sé si le expliqué. Significa cavar. Era una palabra que se usaba para buscar agua. No, en el desierto. Escudriñar. Hay que escudriñar la tierra, ¿no? Hay que escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrar el agua. Eso es. Escudriñar. Buscar, ¿no? Estudiar, investigar, observar bien, ¿no? Las palabras, saberlas interpretar de acuerdo a su contexto y sacar las lecciones y las enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. ¿Cuán importante es hacer eso, hermano? Ella nos va a guardar. Número 3, la última parte del versículo que dice. Estamos estudiando Proverbios 6:22. La última parte dice: hablará contigo cuando despiertes. Oh, mire esa función. Ese otro beneficio de las escrituras. Hablarán contigo cuando despiertes. Qué lindo es dormir en paz y despertar en paz también y dar gracias a Dios, ¿no? Por un nuevo día. Y sin duda algún versículo vendrá a nuestra mente, ¿no? A mí se me viene, en repetidas oportunidades eso me ha pasado, que se me viene un coro en quechua, ¿no? Un día más en las manos del Señor. Y bien abro los ojos, ¿no? En algunas ocasiones. Pero es la palabra, ¿no es cierto? Hablarán contigo cuando despiertes. Hermano, el único libro que habla a tu vida es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Hablarán contigo. Es la palabra de Dios, hermano. Por eso, si queremos escuchar la voz de Dios ahora, ya no tenemos que ir a un cerro, no allá, a un monte, y esperar, no, que un rayo, o una visión, o un sueño, o una zarza, no un árbol esté ardiendo para escuchar la voz. No, aquí tenemos, hermano, en estos 66 libros, en esta biblioteca, tenemos, hermano, la palabra de Dios para ti, la palabra de Dios para mí, hablando a mi vida. Tan solo tengo que, si quiero escuchar la voz de Dios, abrir la Biblia y leerla. ¿Ok? Dice San Juan 5:39, el versículo del anterior domingo, ¿no? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son, ¿qué dijo? Las que dan. A ver, lea. Búsquelo. San Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras es un mandato, no es una sugerencia. Estudien las Escrituras, dice, escarben, investiguen, observen, sepan interpretar y aplicar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y ellas son? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién testifican las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis? Jesús. De Jesús. Cristo dijo: de mí dan testimonio las Escrituras. Hermanos, necesitamos que ella nos hable. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué hizo por mí? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su persona? ¿Qué de su carácter? ¿No? De sus atributos, sus virtudes, sus milagros, en fin, sus enseñanzas. Hermano, ellas dan testimonio de mí.
hablarán contigo cuando despiertes. Porque dice el 23, porque el mandamiento es luz, lámpara, y la enseñanza es luz. Y la enseñanza luz. Eso son las escrituras, hermano. Por eso la importancia de leer. Lea por lo menos, hermano, mejor si escudriña, mejor si estudia, pero por lo menos lea, entérese. En una simple leída podemos captar algo de lo que testifica este libro, las escrituras, de la persona que amamos tanto, de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, ellas dan testimonio de mí, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. Dan testimonio de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué fue a hacer allá al cielo? ¿A qué va a venir otra vez? Etcétera. Hermanos, beneficios de leer las escrituras. Y por último, lo voy a llevar a otro versículo conocido. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo, capítulo 3, ¿quién lo sabe de memoria? 3:16. Toda la escritura es y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no? Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Esa es la palabra perfecto. Eso, perfecto. Enteramente preparado para todo lo bueno, para toda buena obra. Hermanos, aquí está el otro beneficio que trae la Biblia, las escrituras. ¿Qué beneficio trae las escrituras? Sabiduría, ¿sí? Una persona madura es sabia. ¿Qué más? Según el versículo, ¿para qué Dios nos ha dado su palabra inspirada? A fin. Eso, la palabra perfecto es la palabra maduro. Entonces, otro beneficio, hermano, con esto terminamos. Otro beneficio de la escritura es que trae madurez. El que pasa tiempo en la escritura, hermano, crece en la madurez espiritual, conociendo mejor a Jesucristo, ¿sí? Su persona, su vida, sus propósitos, sus enseñanzas. Todo eso, hermano, hacen o preparan a la persona que lee, que estudia, dice, para que sea una buena persona, enteramente preparado para todo lo bueno, para hacer solamente lo bueno. Hermano, el que pasa tiempo en las escrituras solo sabe hacer lo bueno. Y a algunos les da rabia que solo actúa con cosas buenas. La persona que pasa tiempo en la escritura. Hermanos, cuán importante es que nos volvamos a las escrituras. Tiene muchos beneficios, de los cuales hemos visto 4 hoy. ¿Qué dice? Nos guía, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, ¿no es cierto? Nos va a guardar. Después hablarán contigo cuando despierte, nos habla. Y por último, trae madurez. La enseñanza es luz, la enseñanza es lámpara, ¿no? Las instrucciones, las reprensiones, todo lo que tenemos aquí. ¿Ya? A fin de que el hombre de Dios, el creyente en Cristo, sea perfecto, dice, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos ser ese tipo de personas, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cuál va a ser nuestra actitud sabiendo que la Biblia trae estos beneficios? Por lo menos estos 4. ¿Qué vamos a hacer con ella? Escudriñarla. Amén. Leámosla, hermano, escudriñémosla. No la archivemos hasta el otro domingo, ¿no? Para levantarla. Hermano, sabiendo estos beneficios, dediquemos un tiempo de nuestra vida en el día para leerla, para escudriñarla. Y disfrutemos estos beneficios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te damos muchas gracias.